Gracias, señor presidente. En el día de hoy, en esta sesión, quiero brindar un sentido homenaje a todas las personas con discapacidad de Río Negro y de todo el país, y sobre todo a las asociaciones que representan sus derechos. En este país que ha llevado adelante un recorte atroz sobre el presupuesto destinado a proyectos para personas con discapacidad. Quiero comenzar reivindicando el reciente fallo de la Justicia Federal de Viedma, que hace lugar a un reclamo colectivo presentado por 3 asociaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en este caso de San Carlos de Bariloche. La Asociación Crearte, la Asociación El Brote y la Asociación ACUFA, que se pusieron de acuerdo, que aunaron esfuerzos en pos de un objetivo, que es defender los derechos vulnerados por este gobierno nacional, de los derechos de las personas de discapacidad, no solo del San Carlos de Bariloche, no solo de la zona andina, sino de toda la provincia de Río Negro. Lograron que Río Negro, la causa presentada en Río Negro, se una o se fusione con una causa similar anterior con fallo favorable hacia las personas con discapacidad de Catamarca, y así suspender el proceso vergonzoso de auditorías que llevó adelante la ANDIS. También la restitución de los derechos al cobro de las pensiones no contributivas a las personas con discapacidad. Y también puso en crisis el decreto 848 del 2024, un decreto retrógrado en materia de derechos, porque además de establecer esta revisión inhumana que se hizo con las personas con discapacidad respecto de su condición, establece nuevamente la incompatibilidad de que las personas que cobran ese derecho puedan trabajar en trabajos registrados, en trabajo en blanco, obligando nuevamente a las personas con discapacidad a trabajar en negro, sujeta a abusos muchas veces, y sobre todo a vulnerar el derecho que tienen las personas de discapacidad a trabajar, para crecer, para desarrollarse, como tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas. Señor presidente, esta sentencia judicial viene a poner un freno al proceso de maltrato institucional del gobierno de Javier Milei. No solamente comenzando con aquella normativa nefasta, la resolución ANDIS 187 del 2025, esa resolución que nos avergonzó a todos, donde llamó idiotas, imbéciles, retardados, en una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, a las personas con discapacidades psíquicas o intelectuales de nuestro país. Seguimos con el caso de Ian Moche, ese niño autista de 12 años, que tuvo la valentía, un niño con discapacidad, de representar a miles de niños y niñas y adolescentes con discapacidad y reclamarle al presidente de la Nación por los derechos
reconocidos por convenios internacionales y por nuestra propia Constitución. ¿Cuál fue la respuesta del Estado, señor presidente? Del funcionario Diego Españolo, que todavía estaba en funciones en aquel momento. Le dijo a su mamá: la discapacidad de Ian no es un problema del Estado. Si vos tuviste un hijo con discapacidad, ese es un problema de la familia, no del Estado. Vergonzoso, señor presidente, vergonzosa esa respuesta en democracia hacia un niño con discapacidad. Pero sobre todo, la posterior reacción del propio presidente de la Nación, que se puso a discutir cientos de tweets, retweets, con un niño de 12 años. Entre ellos retuiteó una expresión que hizo a través de las redes sociales no cualquier dirigente político, el presidente del bloque oficialista de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabe lo que dijo el señor Agustín Romo? Públicamente. Y disculpe la grosería, señor presidente. La tenés adentro, autista boludo, y tu vieja también. Y así seguimos con el maltrato institucional. Y llegamos a las auditorías irregulares, notificaciones intimidatorias con cartas documentos, gente que no le llegó nunca la carta documento, gente que vive en el campo y llegó tarde al turno. Y ahí se vieron colas y colas de personas y de familias con discapacidad llorando, pensando que le iban a sacar el derecho al cobro de la pensión. ¿Sabe de cuánto es la pensión, señor presidente? No es de millones de pesos, 300.000 pesos como mucho. Por ese derecho se sometió a la vejación, a la humillación, aquí en Río Negro, a las personas con discapacidad. El responsable, Diego Españolo. ¿Quién es Diego Españolo? Ese funcionario que se tuvo que ir echado de su función por corrupto, amigo del presidente Milei. Fue la cuarta persona que más entró a la Quinta de Olivos, el señor Españolo, socio del abogado de Fred Machado, un narco muy conocido por estos días en la provincia de Río Negro. ¿Cuál era el verdadero propósito de esas auditorías? Se supo cuál era el verdadero propósito. Era revisar si aquella persona con discapacidad evidentemente era una persona con discapacidad. No, señor presidente, ¿sabe cuál era el objetivo? Recortar derechos, hacer ahorros con las personas con discapacidad, pero mientras tanto pagaban sobornos millonarios a droguerías, a laboratorios, como la Suizo-Argentina, y allí estaban implicados funcionarios de alta jerarquía de nuestro país, como la propia hermana del presidente de la Nación, Karina Milei, y el llamado famoso ahora Eduardo Lule Menem. Vergonzoso. Y por último, señor presidente, ¿qué decir de la ley de emergencia nacional por discapacidad? No solamente fue votada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación, tuvo que sufrir el proceso de veto por parte del presidente, pero no se quedó tranquilo con el veto. A pesar de que el Congreso ratificó la vigencia de esa ley, surgida por los representantes del pueblo argentino, suspendió por decreto la ejecución de una ley que beneficia a las personas de discapacidad. Y voy a terminar haciendo alusión a una imagen que recorrió el mundo, la prensa del mundo, señor presidente. La agresión por parte de la Policía Federal, de la Gendarmería, en la represión a personas con discapacidad que reclamaban por la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad ante el Congreso de la Nación. Esas imágenes de la represión, personas que fueron golpeadas,
gaseadas, insultadas. Esa imagen recorrió el mundo y de eso no se vuelve, señor presidente. Argentina debe retomar el camino que la hizo célebre en cuanto al reconocimiento de los derechos humanos en el mundo. Gracias, señor presidente.